descriptiva, ¿no? Pero me parece que esta parte, como en todo aprendizaje de programación o de un software específico, la primera parte es muy importante, ¿no? No saltarse, digamos, el entender qué está sucediendo cuando van presionando, ya sea los menús o escribiendo algunas líneas de código, ¿no? Primero quería saber, ¿cuántos de ustedes ya han usado Stata antes? Para más o menos ver una idea, de repente puedo ir acelerando eso un poco más. ¿Podría decirme a alguien que no haya usado nunca? Que veo que hay 12 conectados, ¿no? Bueno, 11 en total. De las 11 personas, bueno, aparte de Hugo, de las 10 personas que están conectadas, ¿quién no ha usado nunca Stata? Ok, Sofía, Angie, Katy, Damaris, Edin. O sea, son casi, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 10. Las otras 4 personas que no han mencionado significa que sí lo han usado, ¿no? Entonces, esas 4 personas, digamos, ¿quién de esas 4 personas considera la percepción de sus habilidades en Stata en un nivel avanzado? ¿Alguien podría decir eso? Porque es importante más o menos saber, eh, o sea, ¿han hecho ya el modelamiento, han hecho algún análisis específico o lo han usado simplemente? De las 4 personas que no dijeron nada. Creo que sería Iván, Juan, claro, también. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo dirían? Bueno, solamente algunas cosas básicas, lo que, bueno, la vez pasada entramos a una ponencia sobre limpieza de datos, Ah, y la que sobre, se hizo de San Marcos, ajá, sí, claro, claro. y algunas, cosas que, que están exponiendo, ¿no? Sobre análisis bivariado, univariado y esas cosas. Perfecto. Bueno, entonces ustedes, no sé si solo tú, Juan, o también otras 3 personas más han hecho eso, porque hoy día va a ser específicamente para ustedes demasiado repetitivo, probablemente. Así que digamos que la última parte va a ser más para ustedes de si tienen alguna duda puntual, ¿no? Para tratar de cubrir, digamos, las necesidades de todas las personas que están conectadas, ¿no? Pero como veo, en su mayoría está bien que empecemos desde cero, ¿no? Me parece que a más del 50% le va a servir. Entonces, por eso quería saber, ¿no? Listo, entonces, empecemos con la primera parte. Bueno, siempre considero que... Uy, no cambia el... Listo. Siempre, bueno, esto ya saben que no tengo un conflicto de interés con lo que estamos conversando el día de hoy. Siempre me gusta empezar con algún tipo de reflexión propia del proceso que estamos compartiendo últimamente, especialmente cada vez más frecuentemente con esta etapa de COVID y todo esto, que es el proceso que está asociado al aprendizaje en sí mismo, ¿no? Entonces, eh, me gustaría empezar con esto, con digamos, un mensaje de alerta, por decirlo así, un warning statement, de que todo lo que vamos a ir hablando ahorita entre nosotros, todas las ideas que vamos a ir compartiendo y en general en sus clases y cuando están realmente prestos a escuchar, está sucediendo un fenómeno muy interesante de neuroplasticidad en cada uno de ustedes, ¿no? Que básicamente hace que esa transducción física de las ondas producidas por la voz que estamos generando ahorita y que ustedes están recibiendo con específicos receptores, va a producir pues un cambio en las sinapsis que están en algunas áreas específicas, en algunos networks específicos en sus cerebros, que va a hacer que esa actividad produzca una señal interna hacia la neurona y esa señal va a viajar desde la membrana hasta el núcleo y va a producir un cambio estructural de la expresión genética, ¿no? Que al final lo que va a hacer es que se silencien o se activen algunos específicos, digamos, marcadores en el ADN y van a producir nueva maquinaria proteica que va a cambiar en cierta forma la estructura de la membrana de sus neuronas, que en cierto modo, en una escala macro, va a cambiar la función de ese network que recibió la señal. Entonces, en general, si lo ven desde esa perspectiva, estamos ahorita produciendo un fenómeno neuroepigenético, ¿no? Que va a estar asociado a este proceso de aprendizaje y de interacción social, ya sea online o en persona, que va
a ir transformando en cierto modo quienes somos, ¿no? Esto es algo muy, muy interesante y es por eso de que la idea es que cuando reflexionan sobre este punto, eh, uno empieza a ver pues el proceso de estar en la universidad de una forma diferente, ¿no? Es una forma que realmente cambia, no solo dándote un título al final que puedas mostrar a tus papás y a tu familia, sino que realmente cambia la microestructura cerebral de ustedes, ¿no? Y la idea es que después de ese cambio emerja un proceso específico, individual, que cambie la realidad para bien de la humanidad. Entonces, la idea es de que hasta ese punto podríamos llevar pequeñas charlas y pequeñas cosas que las hagamos con un nivel de conciencia y de atención suficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que les invito a hacer y que cada vez que hagan ustedes charlas, cada vez que ustedes traten de aprender y de completar justamente ese rompecabezas que viene a ser pues el conocimiento, puedan hacerlo de manera ordenada, de manera reflexiva y que pueda pues en cierto modo ir ampliándose este pie de conocimiento, ¿no? Que va pues a incluir tanto lo que ustedes saben, que es esa pequeña partecita, como ven aquí, verde, ¿no? Que es lo que ustedes podrían considerar que saben, ¿no? Las cosas que ustedes saben que no saben, ¿no? Como por ejemplo, Stata, los que me dijeron que no, pero al menos saben que no lo saben, y el casi infinito complemento de las cosas que no sabes, ¿no? Entonces, la idea es de que en nuestro, digamos, pasar por esta vida, dentro de muchas de las cosas que tenemos a cargo, es justamente expandir este pie poco a poco a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, les invito a que consideren cada experiencia como una oportunidad para hacer eso, ¿no? Y una herramienta importante para empezar a expandir ese pie, para empezar a ampliar los horizontes, no necesariamente académicos, sino en general, de herramientas para su realización personal, está justamente ligada a cómo vemos la realidad, a cómo nosotros percibimos y generamos la realidad, ¿no? Si vemos desde una perspectiva un tanto, digamos, más filosófica, podríamos decir que la realidad no existe, ¿no? Que la realidad vendría a ser pues un constructo cognitivo que emerge de una, digamos, un proceso perceptual de cómo vamos percibiendo nuestro entorno, ¿no? Y por eso es que la realidad que yo percibo es diferente a la realidad que está percibiendo Juan, que percibe Iván, que percibe, no sé, las demás personas que están conectadas en esta charla, ¿no? Y eso hace de que al final, como es un proceso cognitivo individual, también es maleable, ¿no? Y una forma de recibir y de modificar esa realidad es con el mindset o con el estado mental que tenemos para recibir, para percibir lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, esa es la reflexión final, que es que para poder expandir ese pie de conocimiento, para poder estar receptivos a las oportunidades, es importante cambiar nuestro estado mental, de un estado fijo, que es muy común sobre todo en entornos como Latinoamérica, en entornos en los que hemos pasado por periodos de conquista, pasado por periodos de opresión, por periodos de violencia interna, que hace que sea muy común tener un mindset fijo, ¿no? Pero, como les decía, es un proceso individual cognitivo, es una decisión que cada uno puede tomar. Pueden ustedes cambiar esa forma de percibir el mundo. Y una de las formas es, pues, lo que se denomina tener un mindset de crecimiento, ¿no? Un ground mindset. Entonces, ejemplos de esto para que más o menos me entiendan, ¿no? Por ejemplo, desde una perspectiva de un estado mental fijo, la inteligencia y las habilidades son cosas estacionarias, ¿no? Son cosas que muchas veces uno dice, bueno, esa persona nació con esa habilidad innata para poder pues aprender matemática más rápido que yo. Entonces, como esa persona tiene esa habilidad y yo tengo la ausencia de esa habilidad fija, eso hace de que me autolimite. ¿Entienden? En cambio, un mindset de crecimiento lo que hace más bien es cambiar cómo percibes esa limitación y más bien decir que es una oportunidad de crecimiento. No puedo ahorita, por ejemplo, programar en Stata, programar en R, programar en Python, pero puedo aprenderla, ¿no? Con una determinada secuencia de hábitos y de bastante compromiso, todos podemos aprenderlo. Entonces, eso hace que la limitación se vuelva una oportunidad. De igual forma, por ejemplo, con todos los problemas que muchas veces aparecen en nuestra vida de diferente índole,
podemos decir pues que cuando uno tiene que superar algo, uno está enfocado en el final, ¿no? En el objetivo, en que si lo superó o no, en que si me saqué una buena nota o no, en que si conseguí ingresar a la plaza que quería o no. ¿Entienden? Está enfocado hacia el performance, hacia el último resultado. En cambio, desde una perspectiva de estado mental de crecimiento, está enfocado hacia el proceso, ¿no? No es solamente el llegar, sino es el cómo viajas hasta ese final. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque en el proceso es en el que ustedes van a aprender y van a realmente crecer en los aspectos que ustedes quieren desarrollar. Por ejemplo, en lo que vamos a hacer hoy, no necesariamente es importante que todos el día de hoy terminen pues programando y haciendo todo lo necesario para crear un modelo, no sé, estadístico, sino es el proceso de que vayan a ir construyendo ordenadamente cada uno de los bloques que necesitan para poder llegar a hacerlo, ¿no? Mucha gente va a hacerlo más rápido, mucha gente ya tiene experiencia hoy día, pero esa es la forma como se percibe lo que está sucediendo. Entonces, ese es el mensaje principal, ¿no? Y les puedo dar muchos más ejemplos. Por ejemplo, el tema de cómo se ve el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, el esfuerzo en sí o el trabajo desde una perspectiva de un estado mental fijo, ¿no? Es algo que tiene que, digamos, realizarse sí o sí para poder conseguir algo, ¿no? O sea, que se tiene que trabajar al máximo, que se tiene que sobre explotarnos, que se tiene que vivir pues en un estado de estrés constante para poder llegar a algo, ¿no? Que puede funcionar en sí, pero en realidad el esfuerzo está más ligado al aprendizaje. Es decir, que es necesario también momentos de pausa, también momentos en los que se consoliden procesos de aprendizaje y que no todo es simplemente esfuerzo, ¿no? Sino lo que se podría denominar un esfuerzo inteligente, ¿no? Un esfuerzo estratégico, porque no necesariamente el que va a estudiar 18 horas al día, ¿no? Que a las justas duerme, que a las justas come, que a las justas hace ejercicio, no va a aprender más que una persona que hace un esfuerzo más inteligente, ¿no? Que se da tiempo para dormir bien, para hacer ejercicio, para comer adecuadamente, y con menos horas quizá va a potenciar su proceso de aprendizaje. Entonces, y así hay muchas otras cosas más, ¿no? Que no vamos a ir en detalles porque creo que ya llegó el mensaje a ustedes de que son formas diferentes de cómo percibimos y cómo construimos digamos, ese ente que denominamos realidad, que en realidad depende de cada uno de nosotros, ¿no? Y por ende, lo más importante es que entendamos el poder que tiene el todavía, ¿no? Que bueno, en inglés es yet, que vendría a ser cada vez que ustedes se enfrenten a alguna limitación, como por ejemplo aprender stata, ¿no? Aprender estadística, no es necesario que ustedes se autolimiten con las palabras que dicen, ¿no? Sino que le agreguen este poderoso todavía, ¿no? Porque deja el estado mental en un estado abierto, en un estado de que no es estacionario, ¿no? Que ahorita no lo sé, pero lo voy a saber. Entonces, empezando con este estado mental, sabiendo que vamos a ampliar hoy día nuestro PAI, es que quiero empezar con el tema de la introducción a bioestadística, que muchas veces es un tema, por cierto, esto es basado en un libro de Carol Dweck, que es una profesora de psicología de la Universidad de Stanford. Es un libro muy, muy bueno, les recomiendo que lo lean, que te da muchos ejemplos prácticos de cómo poder implementar este mindset de crecimiento en tu vida, en tu día a día, no necesariamente en la academia, no necesariamente, mejor dicho, en la parte académica, sino en relaciones, en tu trabajo, en general, en muchos aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, con este mindset de crecimiento y teniendo en mente que vamos hoy día a avanzar en esa pequeña parte, en esa franja del pie de lo que sabemos que no sabemos, vamos a repasar lo que conversamos el día anterior, bueno, hace 3 semanas me parece, de que dejamos más o menos 6 puntos, espero claros para la mayoría de ustedes. Primero fue la traslación del conocimiento, ese espectro de que va del T0 al T4, ¿se acuerdan? Desde la investigación básica hasta la investigación poblacional, y que dentro de todo ese espectro, una herramienta común es la bioestadística, por ende es que es importante saberla, así uno se dedique a hacer investigación con modelos animales, o seas un epidemiólogo que hace modelos poblacionales, todos van a usar una herramienta común que es la bioestadística, ¿no? Y que no necesariamente es la única herramienta
mejor dicho, que debe saberla el que genera la evidencia, también decíamos la vez pasada, sino es una herramienta mucho más importante para el que consume los resultados de la evidencia, ¿no? Entonces, no se salva el que solo quiere ser clínico, el que nunca quiere hacer investigación, no se salva esa persona tampoco de entender y sumergirse en este tema porque es necesario para ser un usuario consciente y un usuario crítico de la evidencia, ¿no? Y luego pues decíamos que el pensamiento bioestadístico parte de un pensamiento intuitivo que todas las personas tenemos para explorar nuestra realidad, ¿no? El saber detectar cuándo es algo raro, cuándo es un evento raro, ¿no? El famoso concepto de suerte, de golpe de suerte, conversamos la vez pasada de los dados, que lo que fue pasando en el tiempo fue que ese pensamiento intuitivo empezó a formalizarse de manera matemática, ¿no? Entonces, esa formalización llevó a una complejización del tema que luego pues se desligó de las masas, ¿no? Pero que en realidad, como veíamos la vez pasada, está siempre con nosotros, ¿no? Siempre estamos haciendo eh, test de hipótesis en nuestro día a día, ¿no? Estamos siempre tratando de resumir en una medida de tendencia central, en ver dispersiones, cuando decimos aproximadamente acabaré en 30 minutos, ¿no? O cuando tenemos una cita, cuando tenemos algún appointment, siempre estamos usando, aunque no lo crean, esa capacidad intuitiva de la estadística, ¿no? Y por ende, es simplemente redescubrir y entender esa formalización matemática. No hay más. No es que tienes que aprender algo que va a ser, pues, totalmente novedoso y que pues necesitas tu calculadora a la mano y tu tabla de los valores límites de la distribución de chi-square o como nos enseñan, ¿no? En las clases de bioestadística. Todo eso que nos enseñan lamentablemente no nos sirve para nada, ¿no? Porque como van a ver, todo eso lo va a hacer el paquete estadístico. Entonces, lo que necesitamos es entender. Ese era el mensaje principal de la charla anterior. Y bueno, luego conversábamos de tipos de variables, de un poco de qué es estadística descriptiva, inferencial, qué es muestra, qué es población, qué es un estimado puntual, qué es un estimado de intervalo. Y bueno, y luego terminamos un poco con la importancia de la distribución normal, ¿no? De cómo a partir de esa distribución normal se empezó a entender el concepto de áreas de probabilidades o de áreas bajo la curva, que nos permite pues decir cuando un evento es lo suficientemente raro como para considerarlo estadísticamente significativo, ¿no? O suficientemente extremo, ¿se acuerdan? En los extremos de nuestra distribución. Entonces, todo lo que vimos la vez pasada fue simplemente para mostrarles que no es necesario saber matemática, cálculo, álgebra lineal para poder entender estos conceptos. Pues sería lo ideal, ¿no? Pero no necesariamente los tenemos que tener para poder usarlos y sobre todo ser críticos a la hora de leer estudios que los usen, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es básicamente centrarnos en esta parte de aquí, que es la estadística descriptiva y cómo implementarla en Stata, ¿no? Que es, digamos, uno de los software digamos, más versátiles, intermedio, entre un paquete de programación neta, ¿no? Como R, como Python, y un programa netamente textual como, no sé, SPSS o SAS, que son más de clics y de elegir pues en menús, ¿no? Es como el intermedio. Por eso es que es un buen punto de inicio para empezar a aprender cómo usar la estadística, ¿no? Entonces, eh, rápidamente el background general, solo para recordar, ¿se acuerdan que conversábamos que existen diferentes tipos de variables? Múltiples autores lo clasifican de manera diferente, usan diferentes subdivisiones. No es necesario que entremos a ese nivel de detalle porque al final lo que nos importa saber realmente es que si es continua, si es ordinal o si es nominal, porque eso es importante para el análisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como conversábamos la vez pasada, pues que continua es cuando tienes, digamos, una escala numérica, ¿no? No es necesario ahorita entrar a detalles que si es discreta, que si es de intervalo, puede servirles en cierto modo, pero al final vamos a usar las continuas como un paquete grande para el proceso de análisis estadístico, ¿no? Así que no hay problema por ahora. Y por otro lado, tenemos las que no son continuas, ¿no? Que pueden ser nominales, que quiere decir que no tienen un orden específico, sino que simplemente son categorías, como por ejemplo la etnia, ¿no? Que no tienen un orden, no se puede decir que una está por encima de otra, ¿no? Y que entre las nominales puedes tener algunas que son
digamos, dicotómicas o no dicotómicas, ¿no? Esa es una diferenciación sí importante. Y que como su nombre lo dice, pues si tienes dos opciones, es dicotómica, es una nominal dicotómica, que es muy importante en medicina, especialmente por eh, la respuesta, no respuesta, ¿no? Muerte, no muerte, esas variables que casi siempre tratamos de usar en ensayos clínicos para que sea fácil el análisis, ¿no? Entonces, por eso sí es importante, pero no hay orden, sería el concepto clásico. Y las ordinales, ¿no? Las que tienes, por ejemplo, escalas de severidad, o tienes, por ejemplo, algún tipo de grado, ¿no? Que puede ser ordenado en tu variable, pero que no son numéricas, ¿no? Que no son, que no tienen una escala basada en números, ¿no? Sino simplemente son categorías. Entonces, teniendo en mente estas tres cosas, es que vamos a avanzar con nuestro análisis descriptivo y posteriormente con el análisis inferencial, ¿no? Entonces, eh, con este tipo de data vas a poder hacer dos cosas, ¿no? Como les decía la vez pasada. La idea es que no vamos a poder decir todo lo que observamos a la vez, sería interminable, ¿no? Definir cada observación. Entonces, lo que se hace para describirlo de manera más eficiente es resumir las cosas, ¿no? Entonces, como lo que siempre hacemos, ¿no? Cuando contamos una historia a alguien, tratamos de resumirla o para poder, pues, facilitar la comunicación, ¿no? Claro, excepto que seas, pues, escritor, no y hagas una novela con mucho detalle, pero normalmente nuestra tendencia es a resumir. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí. ¿Cómo vamos a resumir? Con medidas de tendencia central, ¿no? Y según características particulares, que son el tipo de data, ¿no? Que son la distribución de esa data, vamos a elegir formas particulares de resumir esos números o esa información, ¿no? Pero ese es el nombre que ya conversábamos de medidas de tendencia central, ¿no? Pero como tenemos muchas observaciones y puede haber error con la medida de tendencia central, es importante saber, para más o menos darnos una idea qué tan preciso es, saber medidas de dispersión, ¿no? Que es qué tanto se aleja de tu medida central, ¿no? Y que puede tener diferentes nombres, como vamos a ver más adelante. Pero la idea es esa, que se queden con ese concepto, ¿no? Que tenemos diferentes tipos de data, ese primer paso tienes que identificarlos con las características que hemos dicho, y luego vamos a tratar de resumirlas para comunicarlas mejor, ¿no? Y luego, obviamente, una forma de comunicarlas va a ser haciendo gráficos, ¿no? Y estos gráficos van a depender nuevamente de qué tipo de data tienes, de cómo la estás describiendo. Es un complemento de la comunicación científica. Entonces, nos vamos a centrar el día de hoy en cómo hacer eso en Stata. Básicamente, esa es la idea, ¿no? Supongo que la mayoría de ustedes lo habrá visto antes, porque creo que es el primer capítulo cuando se hace la clase de bioestadística en las facultades de medicina, pero ahora quiero que no solo lo memoricen, no solo lo tengan pues como un concepto abstracto, sino que es una expansión de su pensamiento intuitivo, ¿no? Que siempre estamos haciendo. Y luego vamos a ir a la inferencia, que no lo vamos a hacer el día de hoy, pero lo pongo aquí porque ese es el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo hemos dicho, la data nominal, que puede ser binario o dicotómica, ¿no? Que algunos ejemplos, la data ordinal, ¿no? Como por ejemplo aquí, si fue pues, no sé, excelente, bueno, adecuado, igual con algunas escalas clínicas, ¿no? O algunas escalas de severidad de enfermedad. Y aquí viene lo importante, ¿no? Cuando uno tiene este tipo de data, lamentablemente, como ya podrán deducirlo, no vamos a poder pues usar una media, una mediana, sino lo que vamos a usar es contar la frecuencia, ¿no? Y eso va a ser reportado en porcentaje. Entonces, normalmente lo que buscamos hacer es presentar un gráfico de barras en el cual podamos pues mostrar el porcentaje específico de cada una de nuestras categorías, ¿no? Y eso lo pueden hacer en Stata, lo pueden hacer en Excel, no hay ningún problema, pero la idea está de que primero van a identificar, ¿no? Cuál es la variable, si es que es nominal o ordinal, y luego con esas ya automáticamente van a saber que tienen que generar un gráfico de esta forma, ¿no? También pueden hacer histograma, pueden hacer incluso pie, ¿no? Un gráfico de pie, si es que tienen pues pocas categorías para que no se vea tan digamos, conglomerado. Pero esa es la idea, ¿no? De que puedan automáticamente hacer un link, ¿no?
de que cuando tienen una variable, rápidamente la clasifican en cualquiera de esas tres, o incluso dos inicialmente, si es que es continua, o numérica o no numérica, y si es que es no numérica, automáticamente se les viene esto a la cabeza. Tiene que ser eh, reportado como frecuencias, porcentajes o proporciones, ¿no? Que al final es lo mismo, solamente que es la forma como lo expresas, y si es que lo quieren graficar, con un gráfico de barras, ¿no? O países que es dicotómica para que se vea pues el sí, no, ¿no? El hombre, mujer, como han visto seguro en algunos estudios, ¿no? Y por otro lado, si es que tu data es numérica, ¿no? O sea, continua, eh, vas a tener pues otro set, otro grupo de opciones para tanto resumirla o para tanto graficarla, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos aquí creo que ya todos los hemos visto en algún momento, así que no vamos a repetirlas, pero clásicamente la temperatura, ¿no? Por ejemplo, la edad, ¿no? Algún tipo de biomarcador, pues, sanguíneo, cosas así, ¿no? Que pueden ser, pues, medidas con una escala numérica. Y cuando tenemos una escala numérica, el tema es que, como les decía, la mejor forma de resumirla es buscando una medida central, ¿no? Y acompañando a la medida central, una medida que nos diga de alguna forma qué tanto se aleja esa medida central, ¿no? Qué tanto se alejan los datos de esa medida central, ¿no? Para darnos un estimado de precisión, ¿no? Como conversábamos la vez pasada, no es lo mismo tener pues una media, digamos, de 2, ¿no? Y tener un standard deviation o una desviación estándar pues enorme, ¿no? Que te da pues digamos, una idea de imprecisión, ¿no? Porque puedes pues estar en cualquier parte de tu distribución. Entonces, es importante analizar juntas la medida central con la medida de dispersión, ¿no? Entonces, ¿qué tipos hay? Creo que eso también todos lo saben. Es la media, la mediana, ¿no? Y esto va a depender según tu distribución, ¿no? O sea, según el tipo de distribución, si es normal o simétrica, puedes usar cualquiera de las dos, normalmente la media, porque es como que más robusta, pero puede ser cualquiera de las dos porque van a ser la misma, ¿no? Como conversábamos, son parte de las propiedades del histograma, ¿no? Del histograma normal. Entonces, pero cuando es no normal, es importante usar la mediana, ¿no? Y la analogía asociada es de que si tú reportas la media, tienes que reportar la desviación estándar, ¿no? En cambio, si reportas la mediana, tienes que reportar el intervalo, el rango intercuartil, ¿no? Que eso es como que hacer un paralelismo, ¿no? Entre ambas medidas. Luego están otras opciones como la varianza, como el rango, ¿no? Que no son tan comunes, que puedes reportarlo si es que deseas, según cuál es tu idea o cuál es el mensaje que quieres dar en el paper que estás haciendo, en tu tesis, puedes elegir, ¿no? Pero lo que sí tiene que tener toda media es su desviación estándar. Si es que reportas una mediana, tiene que tener sí o sí su largo intercuartil, ¿no? Porque es parte de la mínima información que debes brindar en tu análisis descriptivo, ¿no? Así como cuando tenías variables ordinales, nominales, tenías que reportar la frecuencia, ¿no? Igual aquí, como mínimo tienes que reportar tu tendencia central y tu dispersión. ¿Y cómo puedes representar esto en una gráfica con un histograma o con ¿cómo se diría? Un gráfico de cajas, ¿no? Un box plot, que lo vamos a ver cuando hagamos el taller en Stata, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Como ven, es bien sencillo esta parte. Es simplemente lo que quiero que se les quede es que es una secuencia, ¿no? Como veíamos aquí, es una secuencia, primero tu tipo de data, según tu tipo de data, automáticamente sabes cómo debes describirla, ¿no? Tanto como un número, como algo específico que puedes escribir en tu texto, o como un gráfico que puedes, digamos, agregar en tu presentación, en tu texto, paper o tesis, ¿no? Y lo mismo con la data continua, ¿no? Sabes que es continua tu variable, automáticamente media, estándar, desviación estándar, mediana o rango intercuartil, y si deseas, pues, graficarla, boxplot, histogram, ¿no? Listo, y luego, antes de ir a lo de Stata, es importante que recordemos nuevamente por qué todo mundo en estadística en general, la clásica especialmente, busca tener esta distribución, ¿no? Porque incluso hay metodologías para tratar de aproximarnos
lo más que se pueda esta distribución si es que no la tenemos, ¿no? Y es porque en realidad nos brinda pues muchos beneficios, ¿no? Dentro de los cuales pues las propiedades más conocidas son que va a ser totalmente simétrica, ¿no? O sea, tus datos colocados aquí, ¿no? De manera, digamos, consecutiva, va a tener pues la propiedad de que si tú trazas una línea en el centro, la cantidad de datos en este lado va a ser la misma que la cantidad de datos en este lado, ¿no? Y por ende, el porcentaje de datos que va a estar debajo de cada uno va a ser también simétrico, ¿no? Esta parte va a ser igual que esta igual que esta, como un espejo, ¿no? Y que, como también les comentaba, fue estandarizada, porque una cosa es que una distribución sea normal y otra cosa es la distribución estándar normal, ¿no? Cuando estandarizas una distribución, le pones como que la media aquí sea cero, ¿no? Y tú tienes pues una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, y eso te permite que lo conviertas todo a una distribución clásica. Entonces, todos los datos individuales de tu estudio se las compara con una distribución estándar normalizada, ¿no? Entonces, eso permite que nuestra distribución de nuestros datos tenga exactamente las mismas propiedades si es que tenemos pues una distribución normal. Y vamos a ver hoy cómo podemos evaluar eso en nuestra data, ¿no? Y la última cosa importante de por qué es esta distribución tan relevante en la estadística clásica es porque podemos, al igual que estamos diciendo del porcentaje de datos, podemos decir también las probabilidades de que suceda algo, ¿no? Es lo mismo. Igual vas a tener un porcentaje específico de probabilidades en cada área de esto, ¿no? Por ejemplo, si sumamos, ¿se acuerdan que era 95%, luego hasta aquí 99%, en esta primera parte 68%? No sé si todos estuvieron la vez pasada, pero lo conversamos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si un dato queda en estos extremos, ya sea aquí o acá, decíamos que era lo suficientemente raro como para que podamos considerar estadísticamente significativo, ¿no? Y es más o menos el concepto intuitivo de qué es el valor de P. No lo vamos a revisar hoy, lo vamos a revisar la siguiente vez cuando hagamos estadística inferencial, pero se los pongo porque es importante, porque en el momento que estás describiendo tu data, vamos a darnos cuenta si nuestras variables son normales o no. Por eso lo estoy mencionando ahorita. Lo vamos a repasar después también, pero necesariamente cuando describes algo, o sea, cuando haces el primer paso de estadística descriptiva, tienes que clasificar tus datos si son normales o no lo son. Eso es sumamente importante. Y bueno, este es solo el resumen de los tipos de gráficos que ya hemos mencionado, ¿no? Para según cada tipo de data. Entonces vamos a poner unos ejemplos. Por ejemplo, este de aquí es una data de peso al nacer, ¿no? Este es el código que vamos a usar en Stata en un rato. Pero como ven, cuando generas el histograma en Stata, lo que te va a hacer es darte pues un gráfico de densidades de datos, como ven aquí, de qué tantos, por ejemplo, qué te dice cada barra, ¿no? Que a veces eso es confuso. Te está Doctor, disculpe, creo que su audio se dejó de escucharse, me parece. difícil entender el histograma, sobre todo cuando no le damos el comando adecuado. Ahorita lo vamos a ver en unos minutos, pero normalmente, ¿qué te dice cada una de estas barras? Es, digamos, la cantidad de datos, no, la densidad de datos que tiene justo este valor. Por ejemplo, aquí 2500, en este caso me parece que son gramos de peso al nacer. Entonces te dice que esta es la densidad de datos que tiene este valor, ¿no? Y por ejemplo, aquí, esta es la densidad de datos que tiene específicamente este valor, pues un poco menos de 3500, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es contar cuántas veces en tu base
tienes ese valor y lo va sumando como una densidad o cantidad de datos, ¿no? Lo que uno puede hacer en Stata es cambiarle esa variable y que esto se vuelva frecuencia. Muchas veces es lo mismo, ¿no? Sobre todo si tus datos son muy, muy grandes, o sea, si tienes una base muy grande, ¿no? Pero al final no es tan importante eso, lo que nos importa es tener una forma parecida a la distribución normal, ¿no? Entonces, como ven aquí, ¿qué creen? En esta base de aquí, esta variable de esta base, ¿les parece normal o no? ¿Cómo lo clasificarían? Sería simétrica, ¿no? No, no normal, bueno. Estaría hacia la derecha la distribución. Exacto, o sea, al final es una distribución aproximadamente normal. Ese es el otro concepto específico que quería que les quede claro. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede cuando recién estamos, digamos, aprendiendo el tema de estadística? Es que lo aprendemos demasiado al pie de la letra, ¿no? Y empezamos a hacer lo que muchos estadísticos dicen que es la búsqueda del unicornio, ¿no? Entonces empezamos a buscar el animal mitológico, que en este caso es la distribución normal perfecta, ¿no? Que está dada por esta simulación. Cuando le agregas en Stata esta parte que dice normal, te genera una simulación de cómo sería una distribución normal perfecta. Ahora, la única forma de tener una distribución normal perfecta es haciendo una simulación de datos aleatorios. Esa es la única forma. En otras palabras, siempre vamos a tener una distribución de datos aproximadamente normales. Entonces, desde la perspectiva práctica, esta variable la podríamos denominar aproximadamente normal y por ende hacer un análisis paramétrico o un análisis, digamos, para variables con distribución normal. Y que, ya según lo que conversamos hace un rato, ¿cómo la describiríamos? ¿Qué medida de tendencia central usaríamos? ¿Me escucha? Mm, Sí, se usaría en ese caso la media. Claro. ¿Y qué medida de forma dispersión? central. La desviación La estándar. desviación La está bien. desviación estándar. Claro. Entonces, como ven, es así de sencillo el algoritmo de decisión cuando estamos escribiendo una variable, ¿no? Entonces, ¿cómo van a decidir si es que es normal o no? Obviamente no es una decisión basada solo en un criterio, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Solo esto es un ejemplo de cómo se interpreta un histograma, pero hay otros criterios que debemos usar para tomar la decisión final, ¿no? Sobre todo para nuestro análisis posterior usando pues el estadístico específico, el test específico para este tipo de variable, ¿no? Pero en general, acuérdense que el concepto de distribución normal perfecta solo la van a ver si se dedican a hacer pues, no sé, modelos computacionales donde hace simulación de datos aleatorios y realmente al simular pues miles y cientos de miles de datos realmente se ve una distribución casi perfecta, ¿no? Pero datos de la vida real con números muestrales pues menos de 100, muy raramente vas a ver una distribución perfecta, ¿no? Hasta ahora nunca he visto ninguna, ¿no? Y en esta base, por ejemplo, creo que son como 5.000 pacientes de una cohorte de niños, ¿no? Entonces, como ven, va a haber algún grado de skewness, en este caso es en la derecha, pero podemos usarla como aproximadamente normal. Pero en cambio, ¿qué opinan de esta de aquí? Esa sí ya no sería normal. Muy Claro, asimétrica. esa sí es totalmente asimétrica, ¿no es cierto? O sea, tiene como que un patrón hacia un lado, ¿no? Que ese concepto de simetría, pues se denomina como el skewness, ¿no? Acuérdense que hay el skewness y kurtosis, entonces son dos características que van a tener que evaluar también, ahorita lo vamos a ver, pero a esto quería mostrarles, ¿no? O sea, obviamente son ejemplos, pues, de los extremos, podríamos decir así, pero se van a encontrar variables entre estas dos, ¿no? Algunas que van a estar pues un poquito más, digamos, hacia un lado, hacia el otro, pero que puedes asumir, especialmente si es que tus demás criterios no, no van en contra de tu gráfico, pero siempre o casi siempre la evaluación gráfica es la que tiene más
preponderancia en tu decisión, ¿no? En otras palabras, ¿qué les quiero decir? Que no confíen tanto en los famosos tests para ver normalidad, ¿no? Como el Shapiro-Wilk o como el Kolmogorov, que tienen sus limitaciones y lamentablemente tienen mucho riesgo de falsos positivos, ¿no? Entonces, sobre todo asociados al número muestral. Y como nosotros normalmente no tenemos pues números muestrales tan grandes, puede pues generarnos ese problema, ¿no? De que no tenemos el poder suficiente para usar esos test, ¿no? Pero bueno, entonces este es el ejemplo de dos histogramas. Y luego, otro de los criterios es usar, como les decía, el concepto de skewness o de simetría en la data, ¿no? Y hay valores, ¿no? Que te da también el paquete estadístico que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué es el skewness, no? Vamos aquí. El skewness es justamente esto, ¿no? La simetría, el concepto que les decía en esta gráfica de aquí. Esta es una simetría perfecta, ¿no? Que cuando comparas este porcentaje del lado derecho con el del lado izquierdo y los restas, va a estar cercano a cero, ¿no? Mientras más tengamos datos en este lado más que en este, vamos a tener un skewness que va a empezar a crecer, va a ser más de cero, ¿no? Entonces, y viceversa, ¿no? Y por eso es que se dice que hay un skewness hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Está inverso cuando lo interpretan. Pero entonces, ese valor nos va a decir que si tenemos cero, es una simetría perfecta, ¿no? Pero puedes asumir, pues, aproximadamente simétrica entre menos 0.5 o 0.5, ¿no? Es muy aceptable. Incluso a veces moderadamente asimétrica entre menos 1, ¿no? A menos 0.5. Es en algunos casos, si tienes un número muestral grande, puedes asumir también normalidad y usar, digamos, los datos o los análisis paramétricos, pero cuando es más grande o menor a, o sea, menos 1 o más de 1, en ese caso sí está, por ejemplo, si vemos este dato de aquí, ¿no? ¿Qué diríamos? Que lo más seguro es que su skewness sea bien mayor a 1, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, además del criterio visual, ¿no? Que es evaluar tu histograma, ¿no? Y por otro lado tenemos el kurtosis, ¿no? Que vendría a ser, regresemos aquí, vendría a ser qué tan, digamos, agudo es el pico de tus datos, ¿no? O sea, no es lo mismo que tengas unos datos así, ¿no? Hacia arriba, o que tengas unos datos aplanados completamente, ¿no? Entonces, esa es la medida de kurtosis, qué tanto hay densidades pico en tu distribución, ¿no? Entonces, el kurtosis normal es cercano a 3, ¿no? Eso quiere decir que lo que buscaríamos es que nuestros datos estén pues cercanos a 3, pero lo aceptable es entre menos 2 a más 2, ¿no? O sea, ya sea cuando van a estar aquí, van a tener el dato que sea pues más 2 o menos 2, en ese rango puedes asumir normalidad, ¿no? Pero el perfecto es 3. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si la distribución estándar normal, que es la normalizada de datos que no existen, sino es la perfecta, entre comillas, va a tener una simetría perfecta, o sea, un skewness de 0, y va a tener una altura simétrica, ¿no? O sea, una kurtosis de 3. Entonces, tomando en cuenta esos valores y la clásica, pues, forma de campana, ¿no? Que cuando tengas esas características, pues puedes asumir normalidad. O cuando estás dentro de los rangos cercanos que les menciono, ¿no? También puedes asumir normalidad, sobre todo si estás en menos 5 a 5, en menos 0.5 perdón, 0.5 a menos 0.5 y menos 2 a 2 en el kurtosis, ¿no? Entonces, ¿cómo generas eso en Stata? Pues fácilmente con un comando que ahorita lo vamos a ver y te va a botar todos los datos en el output, eh, pues la media, la desviación estándar, la varianza, aquí como ves, kurtosis, skewness, y con estos puedes pues asumir. Imagínense aquí, este de aquí se acuerdan que decíamos que era aproximadamente normal, pues vamos a probarlo con estos datos, ¿no? Como ven, el skewness es menos 0.01. ¿Por qué es negativo? Porque tienes un pico ligeramente a la derecha, ¿no? Entonces por eso no es cero perfecto, ¿no? Pero está dentro del rango de menos 0.5 a 0.5. Entonces, skewness está bien. Luego kurtosis,
tiene 2.77, ¿no? O sea, está cercano al perfecto 3, ¿no? Por ende, ya tenemos otro punto a favor de que los datos son simétricos, ¿no? A pesar de que también tenemos pues una visualización casi simétrica, ¿no? Como ven aquí. Y el otro dato es que vean la mediana, esta es la mediana, y la media. Están muy cercanos, ¿no es cierto? Como pueden ver aquí, hay pues 33 puntos de diferencia, que es poquísimo comparado a la escala pues que tienen estos datos que son en miles, ¿no? De gramos de peso. Entonces podemos decir que están muy cercanos. Ahora, veamos el otro ejemplo, ¿no? En este ejemplo, bueno, visualmente ya sabemos que no es, ¿no? Pero vamos a confirmarlo con los otros criterios, ¿no? Tenemos que la mediana es 6 y la media es 9, ¿no? Totalmente diferente. Y tenemos que un skewness de 3, ¿no? Está fuera del rango de menos 0.5 y 0.5 y una kurtosis de 12, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un pico mucho más grande que no es proporcional a toda esta data que está aplanada aquí, ¿no? Entonces, completamente esta variable es totalmente no normal, ¿no? Y por ende, si la queremos resumir, ¿qué vamos a usar? ¿Se acuerdan? La mediana. La mediana. La mediana. Y van a describir la dispersión usando ¿qué? La desviación. La desviación estándar. El intervalo intercuartílico. El intervalo intercuartílico. La desviación estándar es para la Ah, ya. media. Acuérdense, estos dos van Claro. juntos y el intervalo intercuartílico va con la mediana, ¿no? Y la pueden calcular de aquí. Ahorita van a ver en el... No lo podemos adelantar, ¿no? Porque este output es el output más clásico que van a ver en Stata, ¿no? Cuando hacen estadística descriptiva. Entonces, hay que aprovechar que tenemos aquí esto para verlo juntos. ¿Qué nos dice? Primero, que nos da una división de toda tu data en 100 partes, ¿no? Entonces, te va diciendo que el primer percentil, o sea, los datos que están de este lado, ¿no? Están cercanos a 2600, ¿no? Eso es como que el valor que tiene más densidad en tu primer percentil, ¿no? Y que el menor, y luego vas a ir subiendo, ¿no? Ese es el menor percentil, luego vas a ir al percentil 5, al percentil 10, 25. El percentil 50, ¿no? Es justo el centro. Por eso es que se le llama mediana, porque está en el centro, ¿no? Entonces, en este output de Stata, esta es la mediana, el 50%, porque de la división en 100 de todos tus datos, la mitad justo va a estar aquí. Entonces, por eso es que es la mediana. Y luego tienes el 75%, el 90%, el percentil 95, 99, que son los extremos ya aquí, ¿no? Entonces, ese es cómo interpretas los percentiles. Ahora, ¿por qué es importante? Porque no te va a dar Stata directamente el rango intercuartil, ¿no? Sino tú tienes que calcularlo. Y el rango intercuartil es la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25. Entonces tienes que restar estos dos. Y ese es tu rango intercuartil, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Tu rango intercuartil aquí sería pues 9 menos 4, ¿no? Y esta sería tu mediana. Entonces, esto es, digamos, lo más importante para interpretar este lado del output, ¿no? Y luego aquí tenemos los valores, los 4 valores más pequeños y los 4 valores más grandes. ¿Por qué es importante esto? Porque puedes hallar tu rango, ¿no? El rango vendría a ser el valor más grande menos el valor más pequeño. Entonces tú lo restas y tienes tu rango, ¿no? O puedes reportar también el valor mínimo y el valor máximo de tu data, ¿no? No es tan útil, pero bueno, a veces puede ser útil. No necesariamente en todos los estudios reportan eso, ¿no? Pero la mediana y su rango intercuartil, sobre todo si tu data es no normal, la puedes calcular de aquí, ¿no? Y por otro lado, en esta parte, te está dando aquí el número de observaciones, ¿no? Te está dando aquí, en este caso es la suma de los pesos, ¿no? No es tan importante esta variable en realidad. La que sí es bien importante es la observación. ¿Por qué? Porque es una forma de limpieza de datos, ¿no? Si tú sabes que tu número muestral, que tú, por ejemplo, tú hiciste encuestas a 100 pacientes, ¿no? Y luego haces el summarize y acá son 80, algo está mal con tu variable, ¿no? Tienes que chequear nuevamente, de repente hay alguna data perdida que no has tipeado bien o algo así, ¿no? Lo mismo para eso sirve estos valores largos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que aquí tengamos 1000,
en el valor más grande, ¿no? Que completamente sale pues del rangos esperados de tu variable. Entonces, o que aquí en el peso al nacer tengas un 1 en valor más pequeño, ¿no? Es imposible que tengas peso al nacer 1 gramo, ¿no? Entonces, esos valores te permiten para limpiar también tu base, detectar outliers, detectar errores a la hora que tipeaste o pasaste los datos. Entonces, por eso sirve este comando de summarize. Y finalmente te da pues lo clásico que ya vimos hace un rato, la media, desviación estándar, la varianza, que es otra medida de dispersión que también a veces se usa, y el skewness y kurtosis, ¿no? Entonces, ahora ya saben cómo cómo se lee, digamos, este output y cómo se interpreta tu histograma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? Hay un criterio extra que son los test de normalidad, ¿no? Entonces, estos test lo que van a hacer es tratar de comparar tu data contra contra una distribución normal clásica, ¿no? Entonces, genera una distribución normal random, como les decía, con números aleatorios simulados, y luego la compara contra tu distribución, ¿no? Lo que es a veces un poquito complicado, o a veces un poquito difícil de entender para algunas personas, es de que la distribución normal es tu hipótesis nula. O sea, la idea de que es normal es tu hipótesis nula. Por ende, tú necesitas que tu P, ¿no? Sea pues más grande de 0.05, ¿no? No se preocupen si ahorita no queda claro eso, porque no estamos haciendo ahorita estadística inferencial, ¿no? Pero la idea que quiero que se quede ahorita de este punto es de que hay un test en Stata que puedes usar para comprobar si tus criterios están siendo correctos, ¿no? Pero mi recomendación particular es que no lo usen excepto si es necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando tu número de datos es grande, ¿no? Digamos, grande entre comillas, pues más de 30, más de 50, ¿no? Pero no es extremadamente grande. Esos extremos, digamos, confunden a Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Porque si tienes datos muy pequeños, no tienes el poder suficiente para compararlo con esta distribución simulada. Entonces, ¿qué va a hacer? Que te va a detectar, pues, erróneamente si es que son o no diferentes. No tienes el poder suficiente. Y por el otro extremo, si tienes, digamos 10.000, 20.000 datos, ¿no? De observaciones de alguna variable, y usas el Shapiro-Wilk, ten por seguro que así tú tengas una distribución así tan fea como esta, vas a salir que tu Shapiro-Wilk te está diciendo que no, que sí son normales. ¿Por qué? Porque tienes demasiado número muestral y no puede detectar la diferencia porque estás, digamos, como que overpowered, ¿no? Tienes demasiado poder estadístico y ahí es donde se confunde, tanto falsos negativos como falsos positivos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo usarla? Pues si es que todo esto está claro, todos estos criterios están claros, no lo debes usar casi nunca. Es la verdad, casi nunca se usa. ¿No? Muchas veces, sobre todo si algunos journals un tanto más antiguos, a veces te lo piden en el proceso de peer review, cuando envías tu paper, pero la tendencia actual es que casi ya no se use, ¿no? Porque justamente tiene pues algunos problemas, como les menciono, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuál es el output que te va a generar en Stata? Es algo como esto, ¿no? Una probabilidad que es un valor de P. Y como les decía, a diferencia de lo que siempre queremos, ¿no? Que es que nuestro P sea menor a 0.05, es lo que siempre busca el investigador, ¿no? Entre comillas, aunque está mal porque es una variable, digamos, es un umbral totalmente arbitrario, pero este Shapiro-Wilk es al revés, ¿no? Es lo contrario. Tú esperas que mientras tu P sea más grande, estás más seguro de que es normal, ¿no? Por eso es que aquí, por ejemplo, el peso al nacer tiene un P de 0.89, ¿no? Es muy cercano al 1 casi esta probabilidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque como vemos aquí, nuestra distribución pues es claramente aproximadamente normal. Entonces, simplemente ayuda a confirmar o a darte un criterio extra
para que tomes la decisión. Pero no significa que lo único que vamos a hacer en nuestra base es correr Shapiro-Wilk y en base a estos P decidir cuál es normal o no. Ese es un error muy clásico. Lo que se tiene que hacer es todo este proceso que hemos visto aquí, que es hacer el histograma, hacer tu summarize y empezar a analizar cada uno de los criterios, el skewness, kurtosis, la imagen, media, mediana, ¿no? Tu número muestral para ver si puedes aplicar el teorema del límite central, varios detalles ahí, ¿no? El teorema del límite central es, digamos, una aproximación que se hizo hace mucho tiempo que postula de que mientras tú tengas un número muestral mayor a 30, algunos autores dicen 30, algunos dicen 50, vas a tener simplemente, si es que la muestra fue random, o sea, fue totalmente aleatoria, vas a tener una aproximación a la normalidad. En otras palabras, mientras más grande es tu muestra, más fácil o más probable es que tengas una distribución normal. Por ende, con este número muestral de 171, podemos invocar al teorema del límite central a nuestro auxilio y sumar todos los criterios. ¿No? Tendríamos media, mediana similares, skewness adecuado, kurtosis adecuado, luce normal. Podemos decir que gracias al teorema del límite central, nuestra probabilidad es alta de que sea normal. Y le hacemos Shapiro-Wilk y es 0,89. Listo, todos los criterios están a favor. ¿Ven? Entonces, esa es la idea. Son un montón de criterios que tienes que evaluar para tomar la decisión. Ahora, una pregunta clásica sería, ¿qué pasa si me dicen dos que sí es normal, pero otros que no? ¿No? Ahí la recomendación es, las que pesan más son las que son de tipo visual, las que te dicen datos de tu distribución, que son cómo se ve el gráfico en el histograma y tus skewness y kurtosis, porque te están diciendo cómo realmente se están comportando tus datos, ¿no? En otras palabras, no es tan creíble los otros criterios, ¿no? O sea, no necesariamente porque tienes un número muestral enorme, por ejemplo, aquí 171, con esta distribución no podríamos invocar al teorema del límite central, ¿no? No podemos decir, porque tengo más de 50, voy a asumir que es normal. No se puede. ¿Me entienden? O sea, hay varios criterios, pero los que pesan más son los que te dan datos de tu distribución. Ese es el concepto que también tienen que quedarse claro. Entonces, listo. Entonces, eso es todo lo que vamos a ver hoy día de estadística descriptiva. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Y en el caso, por ejemplo, de que algunos utilizan, por ejemplo, el t-test, o sea, el estudiante u otros, por ejemplo, cuando ya son multivariados, digamos, en otro caso, cuando se enfrentan hasta tres, ¿cómo se llaman? Grupos, o sea, cuando se quiere ver la distribución, saber, ¿Cómo así? O ¿cómo sea, le explico? Se me fue la idea. ¿te refieres a si tienes más de un grupo, cómo evalúas la normalidad? ¿Algo así? Ajá, algo así, algo así. Claro, lo que pasa está de que cuando tú vas a hacer un análisis multivariado, tú tienes que hacer esto por cada estrato. O sea, Ya. imagínate que tienes dos grupos, ¿no? Tienes el grupo intervención y el grupo placebo. Y tú Ujú. tienes el peso al nacer de todos, ¿no? Pero ese no te importa. El que te importa es que sea normal el peso al nacer en el grupo placebo y que sea normal en el grupo de intervención. Entonces lo que tú haces es hacer este mismo test, tal cual, hacer el histograma, hacer media, desviación estándar, todo lo que hemos hecho ahorita, dos Ujú. veces, uno para cada grupo. ¿Entiendes? Porque si no, no puedes asumir normalidad y usar, digamos, un t-test o una regresión, un ANOVA, para comparar entre grupos si es que no tienes normalidad en cada estrato, o sea, en cada grupo. Ese es el concepto. ¿Y cómo lo haces? Lo haces fácilmente con un comando extra aquí que va a ser el if, ¿no? O el by. Ahorita lo vamos a ver, que te permite hacer esto mismo dos veces, ¿no? Automáticamente. Ah, Pero ya. sí, es una buena pregunta porque no es suficiente que toda tu variable sea normal, sino necesitas que sea normal entre cada grupo para que puedas Ajá. hacer el test
ni variado o multivariado, ¿no? O sea, más que todo para poder comparar, ¿no? O sea, como se dice, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la intervención y el placebo, o sea, ver Claro, qué tan normales, digamos, entre comillas, podrían ser, ¿no? claro. Especialmente cuando es variado, ¿no? Cuando es multivariado y haces Ajá. regresiones o haces ANOVAs, tienes ¿cómo se dice? Más assumptions, se me fue la palabra. ¿Cómo se dice? Asunciones, creo que está mal dicho. Más supuestos, ahí esa es la palabra. Ajá, supuesto. Más supuestos. Porque tendría que verse esa en el caso, por ejemplo, o sea, para estos casos normalmente esos se trabajan con los dos supuestos, ¿no? O sea, con de la hipótesis alterna y la nula, pero en los otros creo que ya en la multivariada se tendría que eh, digamos, como que agregar algo extra, o sea, para poder encontrar todo esta comparación, ¿no? Entre cada grupo. Claro, o sea, los supuestos, ¿no? Son una lista de criterios que tienes que cumplir para que puedas usar un test estadístico, ¿no? Entonces, cada test estadístico tiene una lista de criterios. Por ejemplo, para que tú hagas un t-test, tienes una lista de criterios. Para que tú hagas una ANOVA, tienes una lista de criterios, y así sucesivamente. Entonces, lo que tienen que saber es esa lista de criterios y saber cómo evaluar esos criterios, ¿no? Por eso, y uno de esos criterios en muchos de los tests es que tus variables sean normales. Por eso lo digo, o sea, esto les va a servir. Ahorita nos estamos enfocando en descripción, pero esto va a ser un supuesto en muchos de los tests inferenciales que podamos ver quizá más adelante, ¿no? Pero sí, pero es importante que tengan la capacidad de hacerlo en Stata o en cualquier otro paquete e interpretarlo, ¿no? Pero sí, entonces vamos ahora al Stata. Primero quería mostrarles, para darles un poco de contexto, ¿cuál vamos a usar? Creo que vamos a usar este mejor directamente. Este es un estudio que hemos publicado recientemente, creo que fue cuando, comienzos del año, me parece, en mayo, eh, que es lo que evaluamos aquí. Sí se ve, bueno, creo que a lo mejor voy a incrementar un poco ah, Sí, sí, sí. sí se ve, ¿no? Eh, bueno, este es un estudio que lo que hace es evaluar unas características del electroencefalograma. Eh, no sé si les conté o no, pero básicamente lo que hago aquí en el centro de investigación es más que todo investigación de neurociencia eh, aplicada a la clínica, ¿no? Es como una clínica de neuroscience en general. Y dentro de lo que usamos mucho es el electroencefalograma o algún otro tipo de herramienta para medir la función cerebral, ¿no? Entonces, dentro de ella, hicimos un estudio en colaboración con Brasil en la que teníamos pacientes con spinal cord injury, ¿no? O sea, con una, este, ¿cómo se diría? Lesión medular, ¿no? Con lesión medular, y que tienen, pues, lesión medular incompleta, que tienen, pues, deterioro motor, ¿no? Dependiendo del nivel, como ustedes saben, va a haber un daño específico motor. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una intervención, déjame mostrar la imagen, con un robot, que es como un arnés que te va digamos, a dar el soporte para el movimiento de deambulación, ¿no? Del caminar. Y a la vez, como ven aquí, se aplicaba una estimulación cerebral eléctrica para poder inducir, digamos, neuroplasticidad en la corteza motora, ¿no? Y mandar pues señales de la corteza motora hacia la médula espinal y pues tratar de restaurar esas conexiones remanentes post lesión medular, ¿no? Entonces la idea era comparar pues justamente los pacientes en el grupo activo que recibían el robot, el exoesqueleto, más la estimulación versus los que recibían el robot con, digamos, estimulación placebo o estimulación sham, que es como que falsa, ¿no? Entonces, la idea fue pues evaluar si el grupo experimental fue mejor o no que el grupo placebo. Entonces, pues, eh, hicimos pues todo el análisis, al final salió positivo y todo, pero este paper específicamente es un subanálisis del ensayo clínico
en el que se evalúa si el electroencefalograma en sí, porque a la vez que les estimulábamos, digamos, la corteza motora, déjenme mostrarles aquí, hay otros electrodos aquí captando señal eléctrica cerebral durante específicas tareas, ¿no? Entonces, lo que veíamos aquí era si es que con los patrones electroencefalográficos antes del tratamiento, podíamos predecir quiénes respondían o no al tratamiento. No, básicamente esa es la idea. Entonces, obviamente se tiene que hacer pues modelos de regresión, en este caso logística, para poder determinar predicción y todo eso. Pero lo que quiero enfocarme ahorita es que siempre en todo estudio vas a tener que hacer primero una descripción de tus participantes, ¿no? Como ven aquí, descripción de características basales de los pacientes con spinal cord injury incompleto, ¿no? Entonces, ¿qué pueden identificar aquí? Por ejemplo, vamos a leer esta primera parte juntos, que en este análisis incluyeron 39 pacientes, ¿no? Que, como ven, esta escala, que es una escala, digamos, de funcionalidad en los pacientes post lesión medular, que es categórica la variable, ¿no es cierto? Es una categoría específica, pero esta categoría, ¿ustedes creen que está ordenada o no? No sé si alguno sabrá esta variable, pero normalmente en medicina tratamos de generar una jerarquía, ¿no? Entonces, digamos que el A es mejor que el B es mejor que el C, y el que está peor es la D. Entonces, ¿qué tipo de variable sería esta? Sería una variable ordinal, ¿no es cierto? Entonces, como toda variable ordinal, la tenemos que reportar en porcentajes, ¿no es cierto? Como hemos dicho. Entonces, se usa un porcentaje específico que es la medida relativa de cuántos tenían C o D, ¿no? Pero también puedes reportarlo de manera absoluta, que es como un conteo, ¿no? Decir, tuve 5, tuve 6, o puedes decir, esos 6 son el 50% o el 20%. Entonces, como ven, ese concepto abstracto que hemos visto se tiene que aplicar en casi todos los papers. Ahora que vayan a leer papers, van a ver que siempre en la primera parte tienen que describir sus variables, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos una variable de sexo que vendría a ser pues una variable de qué tipo, categórica, pero de qué tipo. ¿Se acuerdan que les mencioné? Dicotómica. Dicotómica, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, como toda variable no numérica, nuevamente, porcentajes, frecuencia o número absoluto de conteo, como siempre. Y por otro lado, tenemos la edad, ¿no? La edad, como ustedes saben, es una variable continua, ¿no? Que, como decíamos, si es que es normal o no es normal, se tiene que elegir una medida de tendencia central o una medida, una medida de tendencia central tipo media o una mediana, ¿no es cierto? Y como ven aquí, hemos usado la media y la desviación estándar. ¿Ven? Entonces, al final, es útil porque es algo que se usa siempre en todos los estudios que vayan a leer, ¿no? Entonces, ¿qué pueden deducir de aquí? Pueden deducir varias cosas, no es muy informativo, pero de manera resumida, ¿no? Vamos a abrir la tabla 2, que está en el documento suplementario. Creo que está abriéndolo recién. Que es otro ejemplo de otro grupo de variables, pero más, aquí está. Pero más, digamos, detallada, ¿no? Nuevamente es el mismo patrón, ¿no? Tienen el total, tienen los dos grupos que teníamos, como les decía, y nuevamente se usa el número absoluto, ¿no? Porcentajes, la media, distribución estándar, y así sucesivamente, ¿no? Según el tipo de variable que ya creo que está claro completamente que esas tres categorías son las más útiles, ¿no? Hay muchas subclasificaciones, no les recomendaría que se lo aprendan todo de memoria, esas clasificaciones, lo importante es que identifiquen esas tres y con eso es más que suficiente. Y listo, entonces ahora, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ir a abrir el dataset que les he pasado. No sé si todos tienen su stata para que lo hagan a la vez. Pero básicamente, bueno, primero, hay mucha gente que me dijo que nunca había usado Stata, ¿no? Entonces, déjenme presentarles Stata, ¿no? Entonces, Stata es un paquete estadístico para data análisis, básicamente, que es un híbrido, ¿no? Es
es un lenguaje de programación al final, pero que está mostrado, como ven aquí, en una interfaz user-friendly, ¿no? O sea, amigable para el usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sería muy complejo estar solo escribiendo los comandos en un entorno más solo de programación, como R, por ejemplo, o Python. Entonces nos da la posibilidad dual de usar menús, como ven aquí, ¿no? Para hacer, por ejemplo, tu histograma. O nos da la posibilidad de escribir los códigos aquí, ¿no? Entonces, por eso es que digo que es híbrido, ¿no? Entonces, ¿qué deben saber? Primero, pues, los menús, creo que eso todos los programas son muy parecidos, tienen al lado derecho aquí la lista de sus variables, ¿no? Con su nombre y su etiqueta, si es que le han puesto etiqueta. Y tienen aquí, cuando seleccionan una variable, por ejemplo, grupo, les va a dar características, ¿no? Por ejemplo, qué tipo es, cuántas variables hay, cuántas observaciones. Y en este lado tienen el lado de los comandos. O sea, aquí van a poder, digamos, digitar algunos funciones específicas, como les decía, por ejemplo, histograma, summarize o boxplot. Cada uno de ellos va a tener un nombre específico, ¿no? Y cuando generan un análisis o tipean un comando, en esta parte de aquí es donde va a aparecer el resultado. Este vendría a ser como que donde te va a mostrar el output, ¿no? Que es el resultado que te da el programa. Y cada vez que vas tipeando un comando o ejecutando un comando con menús, va a ir apareciendo aquí la lista de las últimas cosas que hiciste, ¿no? Entonces, más o menos esa es la estructura de Stata, ¿no? ¿Qué más? Pueden abrir aquí el Data Editor y el Data Editor te muestra todas tus variables, ¿no? Tenemos una estructura clásica de base de datos que es una variable en cada columna y una observación en cada fila, ¿no? Como ven aquí hay 39 observaciones y hay pues no sé cuántas columnas, pero cada columna es una variable. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿no? Creo que eso es bien, bien sencillo. Ahora, conceptos importantes que ustedes tienen que saber. Todas las cosas que se puede hacer con clics, ¿no? Con menús y todo, tiene un equivalente en un código. Por ejemplo, si quiero abrir edit, que es mi data editor, ¿no? Se abre cuando presiono en ese botón. Lo puedo abrir también llamando el comando edit, ¿no? Entonces, una persona que tiene experiencia en Stata va normalmente a preferir usar comandos porque son mucho más rápidos, ¿no? En vez de hacer muchos clics, yo puedo usar pues rápidamente una línea y generar lo mismo que muchas personas pueden hacer pues en muchos clics, ¿no? Entonces te acelera el proceso. Ese es un concepto importante. Todo lo que puedes hacer con menús, lo puedes hacer con comandos. Recomendación, traten de hacerlo con comandos. Es mucho más rápido, es mejor que se acostumbren a hacerlo así, que se aprendan o que lo anoten en un Word. Pueden crearse un Word o pueden crearse un do file, que es esto de aquí, que es como una especie de blog de notas donde puedes ir anotando cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir hoy día, no sé, estadística descriptiva, ¿no? Cuando ustedes en un blog de notas o en un, no sé, text editor para programación, puedes comentar usando un asterisco, en este caso, y puedes poner pues un título, ¿no? Estadística descriptiva. Descriptiva. Y si es que no usas digamos, el símbolo para comentar, Stata va a pensar que estás haciendo un comando, ¿no? Por ejemplo, es histograma, ¿no? Entonces, lo va a considerar que estoy tratando de generar un histograma. En cambio, si le pongo el asterisco, se convierte en un comentario que no tiene valor para el programa, para ejecutarse en el programa, ¿no? Entonces, pueden usar el do file, pero no es necesario si es que están recién empezando. Lo que sí es necesario es que registren sus comandos, ¿no? ¿Cuál es mi recomendación? Empiecen a generarse, si quieren en un Word, si quieren en otro, en Google Docs, en lo que ustedes quieran, y anoten por ejemplo, ¿no? Saber que
si ustedes quieren generar, ¿no? Generar histograma es igual a el comando histogram, ¿no? Una cosa así. O si quieren, por ejemplo, generar, no sé, datos resumidos, ¿no? Es sum o summarize. Entonces, estos nombrecitos son los que tienen que tener anotados en un Word o en donde ustedes quieran, porque les va a servir para cuando hagan sus propios análisis, ¿no? Entonces, y otro concepto importante de Stata es de que cuando ya sabes el nombrecito, entre comillas, puedes usar un comando que se llama help, ¿no? Entonces le pones, por ejemplo, help histogram y te va a dar un file de ayuda donde te dice para qué sirve, cuáles son sus opciones, te da ejemplos, al último te da siempre ejemplos, espérense. Acá, por ejemplo, eso es toda la parte de ejemplos, ¿no? Te da exactamente el nombre, la forma, cómo debe ir, la sintaxis, y es muy, muy útil. Como van a ver, es muy, muy útil de verdad. Y en otras palabras, cuando ya empiezas a aprender los primeros comandos, luego, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Es el nombre del test estadístico, el nombre de la cosa que quieras hacer, googlealo, y le pones al final stata. Y va a haber siempre un paquete de help con ese comando, esa cosa que necesitas para aplicar el test que buscas, ¿no? Y progresivamente pues van a ir aprendiendo, a ir creciendo su Word con diferentes comandos, ¿no? Entonces, listo, vamos a terminar hoy día haciendo solamente una pequeña práctica de eso. Eh, Creo que antes de eso, déjenme hacer una pequeña cosa para que quede claro algo que creo que es importante para todos. Que cuando ustedes hacen sus encuestas o algún tipo de otro, no sé, de estudio observacional o lo que fuese, van a tener pues normalmente una base en un Excel, ¿no? O normalmente en una hoja y luego ustedes lo pasan a Excel. Entonces, vamos a hacer una pequeña cosa para que vean cómo se exporta, pero una necesidad que, eh, déjenme ver, crearles un Excel rapidito para que lo vean. Listo, entonces, ya imagínense que crearon su base, ¿no? Ya la codificaron, ya la limpiaron, vieron que no haya data que no es adecuada, ¿no? O al menos una limpieza inicial, y han definido los nombres de sus variables adecuadamente, ¿no? Entonces, luego hay dos formas de exportarlo a Stata, ¿no? Una es, déjenme guardar esto donde sea, una es que uses el Excel específicamente, ¿no? Y cómo lo van a hacer es, déjenme abrir otro Stata que esté limpio. Y ¿cómo lo van a abrir? Pues fácilmente lo que van a hacer es importar un Excel, ¿no? Van a elegir dónde está este último que he creado, que es Book One. ¿Y cuál es importante aquí? Eliges qué hoja de tu Excel quieres importar y que le digas a Stata que la primera fila son los nombres de tus variables, ¿no? Y listo. Luego pones OK. Y luego, como veíamos, pones el Data Editor y aquí están todos tus datos, ¿no? Esa es una forma. Otra forma, déjenme limpiar el Data Editor, y puedes simplemente abrir tu Data Editor y hacer un copy-paste. O sea, ir aquí y seleccionar esto, obviamente de manera pues bien controlada, ¿no? No van a tener muchas columnas que no necesitas. Y vas a tu Data Editor y le pones pegar. Y te va a salir este mismo mensaje de que si quieres que tu primera fila sea considerada un nombre de la variable, y le pones nombres de variables. Y ya está. Y tienen otra vez su data aquí, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Que primero tengan un Excel lo más limpio posible, como ven aquí, ¿no? Ya codificado, con los números que han revisado, que no hay data perdida o la han completado con punto, ¿no? Porque el punto en Stata significa data perdida, missing data, ¿no? Entonces, es importante también esas convenciones a la hora de escribir su base, ¿no?
Entonces luego, cuando ya tienen su base en Stata, como ven aquí, déjenme ir al otro que lo teníamos aquí abierto. Listo, entonces cuando ya tienen su base aquí, como ven, ya vieron cómo se exporta, ya tienen su base lista. El primer paso es describir su base, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que sexo es una variable que teníamos en nuestro estudio? Era una variable de qué tipo? Era categórica, de tipo binaria o dicotómica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ya saben que el nombre es sex, en este caso está en inglés, y van a primero a definir una variable, perdón, un comando específico para variables dicotómicas, que en este caso es tabulate o tab. Y luego ponen sex y les genera una tabla de frecuencias, ¿no? Que les dice que el 0, la categoría 0, tiene 31 personas y en ese caso 79%, y en la categoría 1 tiene 8, ¿no? El 20%. Entonces, con eso puedes escribir tu texto tranquilamente, ¿no? Ahora, tienes que saber bien cuál es la categoría, ¿no? Porque tú ya has generado en tu Excel, has definido bien qué es 0, qué es 1, ¿no? Ya eso está claro antes, para que tú sepas bien cuál es el significado de cada uno de tus comandos, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con otra variable, por ejemplo, esta escala que les decía de función en el paciente post lesión medular, ¿no? Nuevamente, tab, llamas a la variable y también te da nuevamente 0, 1, su frecuencia absoluta y su frecuencia relativa. Y está, es bien, bien sencillo como ven, ¿no? Eso es con respecto a los datos categóricos u ordinales. Déjenme ver si tengo algún ordinal aquí, creo que no. Sí, me parece que no. ¿Por qué? Porque casi siempre se trata de resumir tus variables en dicotómicas porque es mucho más manejable, ¿no? Obviamente, pues con criterio clínico, ¿no? Pero ahora veamos una variable de tipo numérica, ¿no? Que es como que eh, la más común quizá en investigación clínica. Entonces, por ejemplo, esta variable que significa pre-WISI es el valor de una escala WISI, que es una escala de función motora al caminar. Entonces, es una escala numérica que te dice que también puede caminar el paciente, ¿no? Entonces, así como TAP es para, como TAP es para variables de tipo categóricas o nominales, también tienes una variable, un comando para datos numéricos, ¿no? En este caso, como les dijera, sum o summarize. Y este summarize te da los datos de cuántas observaciones tienes, la media y la desviación estándar, ¿no? El mínimo y el máximo. Pero para generar datos más expandidos le tienes que agregar detail. Y te va a dar esto que ya lo hablamos en los slides, ¿no? De cómo se interpreta. No vamos a llegar ahí, pero ya saben que con este comando, voy a anotar aquí para luego pasarles este pequeño do, ¿no? Esa es la estructura, ¿no? Y, falta aquí poner el otro que es tab, ¿no? Y lo mismo, ahora ya sabemos esto, podemos ver aquí el skewness, kurtosis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos ver aquí? Que la media y la mediana están cercanas, ¿no? Que el skewness es 0 menos 0.05, está dentro del rango que decíamos, no tiene una kurtosis de 1.5, no está dentro del rango de menos 2 a 2, y por ende parece normal, ¿no? Pero no es suficiente esto, ¿no? Bueno, tenemos 39, podemos decir que estamos en el borde, no podemos llamar al teorema del límite central. Y luego les decía que tenemos que hacer un histograma, ¿no? Entonces un histogram, ese es el comando, y van a poner la variable, y luego vas a poner, mira, si lo pones solo así, te va a generar por default un gráfico de densidad sin ningún tipo de gráfico de normalidad simulado, ¿no? Entonces,
vamos a generar ese gráfico de normalidad simulado con un normal al final, coma, normal, y te genera pues esta línea, ¿no? Ahora, la pregunta para ustedes, ¿qué opinan de esta gráfica? ¿Me escuchan? No sería simétrica, por lo Claro, que Claro. los primeros valores tienen, o sea, está más concentrado en más hacia la derecha, más hacia la izquierda. claro, están hacia ambos lados en realidad, ¿no? Ajá. Quiere decir esto que es una distribución bimodal. Por eso es que esta variable no la hemos usado en el análisis del paper, sino la hemos dividido en dos, porque tiene una distribución bimodal. Como ven, hay datos más cercanos aquí y datos hacia acá. ¿Por qué? Por un tema de que la variable fue diseñada en extraerse, en reclutarse así, ¿no? Pero claro, no es normal. La conclusión es que no es normal. Entonces, si hacemos el último requisito, lo que quería mostrarles era de que esto es un gráfico de densidad, ¿no es cierto? Ahora, lo podemos convertir en frecuencia también, agregándole aquí frecuencia. Y lo que hace es, en vez de darnos densidad, nos da realmente el conteo. Por ejemplo, podemos decir aquí que hay más o menos 10, 11, digamos, 11 personas con el valor de 0. ¿Entienden? O sea, les cuenta, ya no les da la densidad. Muchas veces es más útil usar frecuencia porque es más interpretable que la densidad, ¿no? Pero el gráfico va a ser muy similar. Y finalmente, el Shapiro-Wilk, ¿no? Que es Wilk y nuevamente la variable y les da, en este caso, el resultado de la probabilidad. Como les decía, si es que la probabilidad es mayor de 0.05, ¿no? Decimos que la variable es normal. Y como ven, nos está engañando. Ese es un ejemplo clásico de que no le podemos creer solamente a un solo criterio, no tenemos que evaluar todos en conjunto, ¿no? Y el que pesa más siempre es la inspección de tu gráfica de tus datos, ¿no? Y como ven, el histograma es claramente no normal y por ende, ¿cómo reportaríamos esta variable? Con la mediana, Claro, sería 11 y el rango intercuartil, ¿cuál sería? 17. 17. 17. 17. 17. Ujú. Y ya está. Y así pueden ir haciendo lo mismo con las diferentes variables que tenemos aquí, ¿no? Edad, dolor al inicio. Otra que es numérica es esto, que es una escala de ansiedad, una escala de depresión. Entonces, como les paso eso para que vayan jugando con estos comandos y se vayan acostumbrando al proceso de escribir los comandos e interpretar los outputs, que es al final algo que tienen que acostumbrarse para poder hacer después modelos o estadística inferencial, ¿no? Listo, entonces creo que ese era el objetivo de hoy, de que quede claro que la estadística descriptiva es muy importante como primer paso para casi todos los diseños metodológicos. Creo que en general todos, creo que excepto los cualitativos, hasta incluso los cualitativos tienen que describir frecuencias muchas veces, pero digamos que casi todos los diseños metodológicos en general en investigación clínica necesitan hacer el primer paso de descripción. ¿Y cómo? Exactamente como lo hemos visto ahora, ¿no? O sea, vas haciendo cada uno de tus variables así ordenadamente y luego armas tu tabla como ven aquí, ¿no? Que es tranquilamente el ejemplo de cómo organizas después lo que has obtenido en tu stata, ¿no? Y nada más, no sé si tienen alguna duda, algún comentario eh, sobre esta primera parte. Todos tienen stata, ¿no? Sí, sí, justo ya lo habíamos instalado antes de la ponencia y sí, a medida que usted lo ha hecho, estoy por ahí revisando. No sé si mis compañeros también han podido quizás aplicar también algunos comandos. Ujú. Espero que sí. La idea está, como mencionábamos al inicio, ¿no? Que con todo lo que hemos hablado hemos generado, digamos, un cambio epigenético a nivel neuronal de todos ustedes. El tema está que ese cambio es transitorio, ¿no?
va a permanecer, va a ser dependiente su permanencia a qué tanto lo usen, ¿no? Entonces, mi recomendación es usen la base, traten de replicar lo que hemos hecho, usen otras variables que tienen aquí y háganlo también mañana. Después, no sé, en un día, la otra semana, traten de repetirlo, porque si no, simplemente se les va a olvidar, ¿no? Entonces, la idea está de que cuando esto les quede claro y vean que es sencillo, recién pueden empezar a hacer todo lo demás, que es pues la estadística inferencial, ¿no? Hacer sus tests bivariados, hacer modelos multivariados, ¿no? Hacer todo lo demás. Pero es el primer gran paso. Entonces tienen que sentirse cómodos eh, con el interfaz de Stata, entender dónde están tus variables, saber cómo visualizarlas con Edit, ¿no? Entender que todos los comandos, todo lo que haces con menús tiene un comando y lo puedes googlear y te lo va a decir porque aparece rápidamente en Google lo que quieres. Por ejemplo, quieres hacer un box plot, ¿no? O quieres hacer, no sé, un pie chart, ¿no? Un gráfico de tortas. Lo googleas, le pones Stata y te va a salir cómo se hace, ¿no? O puedes ver, otra forma es de que puedes ver aquí, ejecutarlo con menú, y cuando lo ejecutas con menú, te va a salir acá el nombre también del comando, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Abrir histograma, voy a elegir la variable edad, es decir, que es continua, le voy a poner frecuencia y listo. Entonces me va a generar el histograma de edad, ¿no? Y aquí me va a salir el comando, ¿no? Entonces es otra forma de que al inicio quizá pueden buscar en los menús. Luego, cuando tengan el output, cuando ya les aparece aquí la tabla o el gráfico, lo que fuese, guarden esto en el Word que les recomiendo que tengan, ¿no? Y vayan acumulando ahí todos esos comandos y van a ver que poco a poco muchos de ellos se van a interiorizar y va a ser casi automático que hagan estos pasos, ¿no? Y cuando ya aprendan a hacer eso, o sea, lo que les recomiendo es que aprendan a aprender comandos, ¿no? Cuando eso se vuelva bien fluido, créanme que no hay límites, porque ya pueden buscar el nombre del test estadístico que necesitan en Google o en los help files y lo van a hacer, porque la sintaxis siempre es parecida, siempre es comando, variable. Y si quieres darle detalles a ese comando, coma el detalle que le quieres dar. Como ven aquí, ¿no? El summarize es para que te dé datos resumidos, el nombre del comando. Si quiero agregarle un detalle a ese comando, le pongo coma y le pongo detail en este caso, ¿no? O por ejemplo, en el caso de histograma, ¿no? Que es clásico, coma, le pido que me agregue algo extra, ¿no? En este caso es esa gráfica, esa curva normal simulada. O le pido que me dé frecuencias. Y así, le puedes ir pidiendo más y más cosas al comando. Y la pregunta es, ¿cómo sé qué más pedirle? Pues fácil, te vas help, histogram, y acá te dice qué más le puedes pedir, ¿no? Le puedes pedir densidad, fracción, frecuencias, agregar labels, le puedes agregar normal. ¿Ven? O sea, al final, todo está aquí en el help. Y acá está qué hace, qué significa cada. Obviamente tienen que saber inglés, ¿no? Para poder entender los helps. Creo que no están en español. Pero te dice específicamente qué cosa le puedes agregar a tu comando. Y acá te dice específicamente cómo va, ¿no? Va el comando, nombre de la variable, luego aquí los detalles y aquí los extras, ¿no? Y nada más, yo creo que entendiendo esta primera parte de cómo se estructura un comando, cómo encontrarlo, cómo editarlo, les abre la posibilidad para después aprender múltiples comandos y usarlos en sus bases, ¿no? Listo, entonces yo creo que lo dejamos ahí por hoy. ¿No hay ninguna otra pregunta, algún otro comentario? Doctor, una pregunta. Cuando mencionó eso de que tendría que ser mayor a 0,05 para que tenga valor, digamos, en esta parte, o sea, también tendríamos que ver lo de las hipótesis, o sea, hipótesis nula o alterna, si es que se cumple, Exacto, ¿no? claro, o sea, exacto. Para que tú interpretes un p-valor, tienes que saber cuál es tu hipótesis nula y tu hipótesis alterna, ¿no? Lo vamos a ver después en estadística inicial, pero en este caso sí, depende de tu hipótesis nula, porque en este caso nuestra hipótesis nula es que la distribución es normal. Es normal. Entonces, cuando tú tienes un valor de 0.05, o perdón, menor de 0.05, tú estás rechazando la nula, ¿no es cierto?
Entonces, estás rechazando que tu distribución es normal. Por ende, tú lo que buscas es no rechazarla en este caso. Por ende, tiene que ser un valor mayor a 0.05. Es un poco confuso, pero lo van a ir aprendiendo mientras más repiten el proceso de tesis de hipótesis, ¿no? De prueba de hipótesis. Entonces, pero eso habría que verlo después, creo yo. No, no es bueno. Primero dijeran bien esto, aprendan, resúmanlo, lo que han conversado. Voy a ver si les puedo pasar el PDF de lo que hemos hablado hoy, cosa que lo pueden repasar luego. Y practíquenlo en la base con el Stata. Esa es la mejor forma, ¿no? Con las demás variables y todo eso. Esa sería mi recomendación más importante, porque si no, o sea, hacer una clase de Stata viendo es lo mismo que nada, la verdad. Tienen que hacerlo. Entonces, eso es lo que quería, darles las herramientas para que ustedes lo apliquen en sus casas después, mañana, en una semana, y puedan repetirlo. Y vamos a ver si de aquí en una semana podemos hacer la siguiente parte, que sería un análisis bivariado, ¿no? Siguiendo esa misma, digamos, secuencia, ¿no? De hacer una pequeña discusión rápida de teoría, luego ver un ejemplo y en base a ese ejemplo, hacer un análisis, ¿no? Y evaluar el output. Creo que ese es el ejemplo que tienen que repetir y repetir y repetir de todos los temas en estadística básica y van a estar listos para interpretar los papers inicialmente, ¿no? Y ya si quieren hacer sus propios estudios más adelante, pues ese es el paso más importante aún, ¿no? Listo, entonces quedamos así. Si no hay más preguntas, de todas maneras un gusto haber conversado el día de hoy con ustedes y quedamos pues en contacto para una siguiente reunión, una siguiente, digamos, sesión de ir incrementando ese pie que les decía, ¿no? De las cosas que sabemos que no sabemos, ¿no? Y cada vez darnos cuenta de más cosas que están ahí y que ni siquiera sabemos que no sabemos. Que eso es lo más extraño, ¿no? Pero sí, no sé si hay alguna otra cosa más. No sé si Hugo está por ahí. Hugo, tenemos que conversar del artículo, en un rato te escribo. Ya salió. ¿Ya se fue ya? Luego le Sí. envío un mensaje. Pero listo, esa es